El hombre que edifica una torre. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar. Explicación. Apenas 3 versículos que describen la acción de alguien que desea construir una torre, pero se enfrenta al riesgo de no poder terminarla si no calcula bien los gastos. Sin embargo, como ocurre con todas las parábolas de Jesús, detrás de esta imagen cotidiana se esconde una enseñanza profunda sobre la vida, el compromiso y la responsabilidad. Vigilancia para cuidar los campos y viñedos, defensa ante enemigos, símbolo de estabilidad o incluso signo de prosperidad de una familia o comunidad. Levantar una torre implicaba esfuerzo, recursos y sobre todo planificación. No era un proyecto que pudiera improvisarse. Por eso, la imagen que Jesús escoge tiene un trasfondo muy concreto para su audiencia. Todos sabían que construir sin calcular podía acabar en fracaso y vergüenza pública. Lo primero que resalta es la pregunta inicial: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Esa invitación a sentarse primero refleja la importancia de la reflexión previa. Antes de actuar, hay que detenerse, pensar, analizar, prever. No se trata de frenar la acción por miedo, sino de prepararla con inteligencia. Jesús presenta la posibilidad de que alguien comience con entusiasmo y ponga el cimiento, pero luego no pueda continuar porque no tuvo en cuenta lo que necesitaba. Ese fracaso no solo frustra al constructor, sino que se convierte en motivo de burla para quienes lo observan. Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. El contraste es claro, un inicio lleno de ilusión frente a un final marcado por la incompletitud y la vergüenza. La explicación más directa en el contexto bíblico es que Jesús estaba hablando del costo de seguirlo. Él quería dejar claro que ser su discípulo no era una aventura superficial, sino un compromiso total. Así como alguien que quiere construir una torre debe calcular los gastos, quien decide seguir a Cristo debe entender que su camino exige entrega, perseverancia y renuncia. No se trata de emociones pasajeras, sino de una vida coherente y fiel. Todo proyecto importante en la vida requiere planificación, compromiso y constancia. Una torre puede simbolizar un matrimonio, una familia, un negocio, un ministerio, un sueño personal. Si nos lanzamos a construir sin calcular, corremos el riesgo de abandonar a medio camino y de quedarnos con cimientos incompletos. En un sentido práctico, la parábola denuncia la superficialidad con la que muchas veces tomamos decisiones. Queremos resultados rápidos, éxitos inmediatos, logros visibles. Pero olvidamos que lo más sólido se edifica con tiempo, con paciencia y con constancia. Así, la torre se convierte en símbolo de la perseverancia y del esfuerzo disciplinado que todo proyecto exige. También revela la tensión entre entusiasmo inicial y perseverancia final. Es fácil empezar, lo difícil es terminar. Todos podemos imaginar grandes planes, pero pocos tienen la disciplina de llevarlos hasta el final. Esta parábola nos confronta con la pregunta: ¿estamos dispuestos a perseverar hasta completar lo que comenzamos? En su sencillez, esta enseñanza invita a examinar la vida entera. ¿Cuántas veces ponemos cimientos, relaciones, proyectos, metas, pero nos falta la constancia para terminarlos? La parábola no busca desanimarnos, sino advertirnos y llamarnos a la madurez. No basta con soñar una torre, hay que prepararse para construirla y terminarla. Por eso, Jesús no ridiculiza el deseo de edificar, sino que lo dignifica al mostrar que merece ser tomado en serio. La burla no está en querer construir, sino en no haber calculado antes. El fracaso no está en el intento, sino en la falta de preparación y compromiso. La vida requiere visión y preparación. La torre simboliza nuestros grandes proyectos, nuestros llamados y nuestros compromisos. Sentarse y calcular no es frenar la fe, sino darle raíces. No es limitar los sueños, sino prepararlos para que lleguen a buen fin. Enseñanza profunda. No se limita a un consejo de buena planificación, sino que nos conduce a una enseñanza más profunda sobre el sentido de nuestra vida y la responsabilidad de nuestros compromisos. Jesús no hablaba de construir paredes de piedra, hablaba de construir vidas sólidas, proyectos con propósito y decisiones coherentes que resistan el paso del tiempo. El primer mensaje que resuena es que toda gran obra requiere preparación. Vivimos en un mundo que valora la inmediatez. Queremos resultados rápidos, respuestas inmediatas, cambios instantáneos. Pero Jesús nos recuerda que la verdadera grandeza no se mide por la rapidez con la que iniciamos,
sino por la fidelidad con la que terminamos. Una torre inconclusa no inspira, sino que genera burla. Una vida con comienzos prometedores, pero sin perseverancia, queda incompleta. La enseñanza profunda radica en reconocer que la torre representa mucho más que un edificio. La torre eres tú. La torre soy yo. Cada decisión, cada esfuerzo, cada paso de fe, son piedras que colocamos en la construcción de nuestra vida. Y la gran pregunta que surge es, ¿qué tan comprometidos estamos con terminar la obra que hemos comenzado? Una torre no se construye por capricho. Requiere un propósito: vigilar, defender, sostener. Así también, la vida no puede edificarse sin propósito. Quien vive sin metas claras, sin valores firmes y sin visión, termina levantando estructuras vacías que se derrumban ante la primera tormenta. La parábola nos empuja a preguntarnos, ¿cuál es la torre que estoy construyendo? ¿Es mi vida un reflejo del propósito para el cual fui creado, o me estoy conformando con cimientos a medio terminar? No se trata solo de dinero, sino del costo del compromiso. Amar tiene un costo: paciencia, sacrificio, renuncia. Servir tiene un costo: tiempo, energía, entrega. Soñar tiene un costo: disciplina, constancia, perseverancia. La enseñanza es clara: nada valioso se construye sin esfuerzo. La pregunta es si estamos dispuestos a pagar ese precio. Jesús menciona la burla de quienes ven la torre inconclusa. Esa burla no es solo externa, también es interna. Es la voz de la frustración cuando nos damos cuenta de que abandonamos algo que pudo ser grande. La parábola nos invita a evitar esa voz, no por miedo a la crítica, sino por fidelidad a nuestro llamado. Una torre incompleta simboliza sueños abandonados, relaciones rotas, proyectos olvidados. El mensaje es fuerte: la falta de perseverancia roba la plenitud de nuestra vida. Cada persona está edificando una torre, algunos en su familia, otros en su carrera, otros en su espiritualidad, otros en la sanación de heridas internas. La parábola no critica el deseo de construir, al contrario, lo valida. El problema no está en desear, sino en no prepararse. La enseñanza es que la vida misma es un proceso de edificación. Cada día colocamos ladrillos invisibles en la torre de nuestro carácter, de nuestra fe, de nuestra misión en el mundo. La enseñanza más profunda es que Jesús nos invita a reflexionar sobre la seriedad de nuestras decisiones. Él no busca seguidores emocionales que comiencen con entusiasmo y abandonen ante la primera dificultad. Busca personas dispuestas a perseverar, aunque cueste. De ahí que la torre no sea solo un proyecto externo, sino un símbolo del discipulado interior. Edificar la vida con Dios exige calcular el costo, porque el amor verdadero y la fe auténtica no se sostienen en la improvisación. Símbolos y detalles. El hombre que edifica. El protagonista no es un rey ni un sacerdote, sino un hombre común que quiere construir. Esto nos recuerda que la parábola está dirigida a todos: hombres y mujeres, jóvenes y adultos, ricos y pobres. La construcción de una torre no es un privilegio exclusivo, es la representación del deseo universal de levantar algo valioso en la vida. Ese hombre puede ser cualquiera de nosotros que anhela una vida con propósito, un proyecto firme, una familia sólida o una fe profunda. El hombre simboliza a la humanidad entera, llamada a ser constructora, a dar forma al mundo y a sí misma. Nos habla de la responsabilidad personal: cada uno tiene una torre que construir, un camino que recorrer, una misión que cumplir. La torre. Seguridad y vigilancia, al usarse para observar y proteger campos o ciudades. Prosperidad y prestigio, al ser signo de poder económico y social. Altura y visión, pues elevaba al observador por encima de lo cotidiano. En clave espiritual, la torre simboliza el proyecto de vida de cada persona, aquello que buscamos levantar para darle sentido a nuestra existencia. Puede ser la construcción de una familia, una comunidad, una relación con Dios, un ministerio, un negocio o incluso la sanación de heridas internas. La torre es también símbolo de trascendencia. No se construye algo tan grande para unos días, sino para generaciones. Nos invita a preguntarnos: ¿qué estoy edificando que permanezca más allá de mi tiempo? Sentarse primero. La acción de sentarse primero es un símbolo de reflexión, prudencia y sabiduría. Sentarse implica detenerse, pausar el impulso inicial y examinar la realidad. Nos recuerda que no toda prisa es buena, que a veces el primer acto de valentía no es lanzarse, sino detenerse a pensar. Este detalle nos enseña que la vida necesita momentos de planificación, silencio y discernimiento. En un mundo que corre sin parar, Jesús rescata el valor de sentarse, de reflexionar antes de actuar,
de calcular antes de avanzar. Calcular los gastos. No solo se refiere a dinero, sino a toda clase de recursos, tiempo, energía, esfuerzo, sacrificios. La parábola nos recuerda que todo lo valioso en la vida tiene un precio. La amistad, el amor, la fe, los sueños, todos requieren inversión. El acto de calcular simboliza la madurez. No se trata de frenar la esperanza, sino de hacerla realista. Una torre no se construye con ilusiones, sino con recursos. La enseñanza implícita es que debemos prepararnos para los desafíos que enfrentaremos en nuestro camino de vida. El cimiento. Aunque se menciona brevemente, el cimiento es fundamental. Sin él, ninguna torre puede sostenerse. El cimiento simboliza la base de nuestra vida, nuestros valores, principios y convicciones. Si el cimiento es débil, la torre caerá, aunque la construcción parezca prometedora. El cimiento también representa el inicio correcto. No basta con empezar por entusiasmo, se necesita un fundamento firme. Y en lo espiritual, ese fundamento es la fe, la integridad, el amor verdadero. No poder acabar. Este detalle refleja la tragedia de los proyectos inconclusos. El hombre que comenzó pero no pudo acabar representa a quienes tienen grandes sueños, pero carecen de constancia. El símbolo aquí es la incompletitud, vidas llenas de comienzos, pero vacías de finales. No poder acabar habla del peligro de la superficialidad, de la falta de perseverancia, de abandonar cuando el camino se vuelve difícil. Es una advertencia contra vivir de impulsos y emociones pasajeras. La burla. En tiempos antiguos, el honor y la vergüenza tenían gran peso social. Una torre inconclusa no solo era un fracaso personal, sino un espectáculo público. Todos señalaban, todos criticaban. La burla simboliza el juicio del mundo frente a nuestras incoherencias. Pero también refleja nuestra propia frustración interior cuando dejamos cosas a medias. La vergüenza no radica en intentar, sino en no haber contado con lo necesario para perseverar. ¿Por qué fue revolucionaria? En una cultura acostumbrada a las grandes multitudes que seguían a maestros y líderes sin pensar demasiado, Jesús introduce un mensaje disruptivo. Si quieres construir, si quieres seguirme, si quieres vivir con propósito, primero siéntate y calcula. El acto de sentarse era una invitación a detenerse en medio de la prisa, a reflexionar en medio del entusiasmo. Era un llamado a no seguirlo por emociones pasajeras, sino por un compromiso real. Esto fue radical porque no buscaba la popularidad fácil, al contrario, filtraba a quienes lo seguían sin entender lo que implicaba. La religión de la época estaba marcada por sacrificios, normas externas y rituales que daban la sensación de estar cumpliendo con Dios. Pero Jesús hablaba de algo mucho más profundo, la vida como construcción y el discipulado como compromiso total. Decir que había que calcular gastos antes de seguirlo era revolucionario, porque no prometía un camino sin dificultades, sino un camino que requería entrega y perseverancia. En un contexto donde la religión parecía una garantía de prestigio social, Jesús enseñaba que la verdadera fe implicaba riesgo, esfuerzo y constancia. La parábola confrontaba a las multitudes que lo seguían solo por los milagros, la comida o la curiosidad. Con esta imagen de la torre inconclusa, Jesús estaba diciendo, no basta con empezar, hay que terminar. No basta con entusiasmo, hay que perseverar. Esto fue revolucionario porque expuso la superficialidad de muchos seguidores y los llevó a preguntarse si realmente estaban dispuestos a vivir una vida coherente. En lugar de halagar, Jesús confrontaba. En lugar de motivar con promesas fáciles, invitaba a reflexionar sobre la seriedad del compromiso. En tiempos donde muchos esperaban que la llegada del reino de Dios fuera un evento milagroso e inmediato, Jesús usa la imagen de un hombre común que construye una torre para mostrar que la fe no se trata de esperar pasivamente, sino de actuar con responsabilidad. Esto rompía la expectativa de un reino que vendría sin costo y sin esfuerzo. Jesús mostraba que la fe no es solo don divino, sino también tarea humana. La construcción de la torre simbolizaba el esfuerzo constante, la disciplina diaria, la perseverancia en lo ordinario. Jesús no buscaba seguidores que se engañaran a sí mismos. Al hablar de calcular los gastos, estaba invitando a cada persona a examinar su vida con honestidad. ¿Tengo la disposición de terminar lo que empiezo? ¿Estoy dispuesto a perseverar aunque duela? En un mundo lleno de apariencias, donde la religiosidad podía reducirse a cumplir normas externas, Jesús fue radical al señalar que la fe verdadera exige autenticidad y coherencia. El fracaso de la torre inconclusa era una advertencia contra la hipocresía y la falta de compromiso. Para la gente de la época, la imagen de alguien construyendo una torre era común.
Todos habían visto edificaciones inconclusas o proyectos abandonados. Pero Jesús tomó esa realidad cotidiana y la convirtió en una enseñanza eterna sobre la vida y la fe. Este fue su estilo revolucionario, usar imágenes simples para transmitir verdades profundas. Mientras los maestros religiosos hablaban en términos abstractos y complejos, Jesús hablaba del trabajo, de la siembra, de la pesca, de la construcción. Con esto, acercaba el mensaje a todos, incluso a quienes no tenían educación formal. 2000 años después, la parábola sigue interpelándonos. En una sociedad marcada por la inmediatez, por el abandono de proyectos, por la superficialidad en los compromisos, el mensaje de Jesús sigue siendo revolucionario. Calcula antes de construir, comprométete antes de empezar, persevera hasta terminar. Hoy también vemos muchas torres inconclusas, matrimonios rotos por falta de compromiso, sueños abandonados por falta de constancia, fe superficial que se diluye ante las pruebas. La parábola nos sigue desafiando a vivir con coherencia, con propósito y con fidelidad. Aplicación a nuestra vida hoy. ¿Cuántas veces empezamos cosas con entusiasmo y las dejamos a la mitad? Una dieta, un hábito saludable, un curso, una meta financiera. Las torres inconclusas abundan en nuestra vida cotidiana. No se trata de sentir culpa, sino de reconocer la importancia de la constancia. La parábola nos invita a reflexionar, ¿cuáles son las torres que he abandonado y que aún puedo retomar? Cada persona puede revisar su lista de proyectos inconclusos y preguntarse cuál vale la pena terminar. A veces no necesitamos más ideas nuevas, sino compromiso con lo que ya hemos comenzado. Una familia es como una torre que se construye día a día. No basta con decir sí en un altar o traer hijos al mundo. Es necesario perseverar en la construcción del amor, el respeto, la comunicación y la paciencia. Muchos hogares se quedan a medio construir porque se comenzó con ilusión, pero se abandonó el esfuerzo de edificar. La parábola nos recuerda que en la vida familiar no se trata de comenzar bien, sino de perseverar hasta el final. Amar requiere calcular el costo y decidir pagar ese precio cada día. En lo laboral y económico, esta parábola también es una guía práctica. Un negocio, un estudio, una carrera profesional son torres que exigen planificación. No basta con entusiasmo, hay que preparar recursos, tiempo, esfuerzo y estrategias. El fracaso muchas veces no viene de la falta de capacidad, sino de la falta de visión y preparación. Antes de lanzarnos a un proyecto profesional, debemos preguntarnos, ¿he calculado el costo? ¿Estoy dispuesto a perseverar? Así evitamos que nuestra torre quede inconclusa y nos preparamos para sostenerla a largo plazo. La dimensión espiritual es el corazón de esta parábola. Seguir un camino de fe no se trata de emociones pasajeras, sino de un compromiso profundo. Jesús no buscaba seguidores de un día, sino discípulos capaces de perseverar toda la vida. La torre inconclusa representa también una vida espiritual superficial. Empezamos con entusiasmo, pero abandonamos en cuanto llegan las pruebas. La fe verdadera se mide en la perseverancia. Orar, servir, confiar, incluso en medio de la adversidad, es lo que edifica una vida sólida. La torre espiritual no se construye de un día para otro, sino con constancia diaria. No solo las personas, también las comunidades construyen torres. Una ciudad, una organización, una nación se edifican con compromiso colectivo. Cuando falta la planificación y la constancia, los proyectos sociales también quedan inconclusos. La parábola invita a mirar más allá de lo individual y asumir responsabilidad en lo colectivo. Todos somos constructores en la sociedad. Nuestra participación, compromiso y perseverancia son ladrillos en la torre común. No podemos quedarnos en espectadores, somos parte de la edificación del bien común. En un mundo dominado por la inmediatez, esta parábola sigue siendo actual porque nos invita a resistir la tentación del abandono. La vida no se mide por la rapidez con la que empezamos, sino por la fidelidad con la que terminamos. La torre inconclusa es un recordatorio de que la constancia vale más que el entusiasmo inicial. Termina lo que comenzaste. No abandones tu torre a la mitad. No vivas de inicios, sino de finales. Calcula, comprométete, persevera. Versículo del día. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar. Meditación. Imagina por un momento que estás frente a un terreno vacío. El suelo es tuyo, la visión de una torre está en tu mente,
y los primeros materiales están listos. Hay entusiasmo en tu corazón porque sueñas con lo que ese edificio significará: protección, refugio, un legado para los tuyos. Pero antes de mover la primera piedra, haces una pausa. Te sientas. Tomas aire. Comienzas a calcular. Porque sabes que no se trata de levantar paredes a la ligera, sino de construir algo que dure, algo que trascienda. Esa pausa es la esencia de esta meditación. Jesús nos invita a detenernos, a sentarnos con serenidad y preguntarnos: ¿qué estoy construyendo con mi vida? ¿Qué tan firmes son mis cimientos? ¿He calculado el costo de lo que quiero alcanzar? La torre de esta parábola no es de piedra, sino de decisiones. Cada día colocamos ladrillos invisibles: la paciencia con los demás, la constancia en nuestros proyectos, la fe que mantenemos en silencio, la renuncia a lo fácil para apostar por lo verdadero. Y aquí está la gran pregunta: ¿qué clase de torre estoy levantando con mis actos cotidianos? En la meditación de este día, quiero invitarte a valorar la pausa. No como pérdida de tiempo, sino como un espacio sagrado. Sentarse primero es símbolo de sabiduría. Cuando te detienes a pensar antes de actuar, le estás diciendo a la vida: no quiero construir por impulso, quiero hacerlo con propósito. ¿Cuántas veces actuamos apresurados, siguiendo la emoción del momento, y luego nos damos cuenta de que no teníamos la fuerza para terminar lo que empezamos? La meditación nos invita a transformar esas prisas en calma, esas improvisaciones en pasos firmes. Tu torre no tiene que ser grandiosa a los ojos del mundo. No importa si otros la ven pequeña o insignificante. Lo que importa es que sea fiel a tu propósito, a tu misión, a tu llamado. Una torre interior, sólida, levantada con paciencia, será siempre más grande que 1000 torres espectaculares pero vacías. Tal vez tu torre hoy es tu familia. Quizás tu torre es la recuperación de una herida emocional. Tal vez es tu fe, tu negocio, tu educación, tu vocación de servicio. No importa cuál sea, lo importante es que te comprometas a construirla hasta el final. Meditar en esta parábola también nos lleva a entender que toda construcción tiene un precio. Amar cuesta. Servir cuesta. Crecer cuesta. Pero ese precio no es pérdida, es inversión. Cada sacrificio, cada lágrima, cada renuncia son ladrillos invisibles que sostienen tu torre. La meditación nos invita a aceptar el costo con serenidad. No con resignación amarga, sino con gozo profundo de saber que lo que construyes tiene valor eterno. Jesús habló de la burla de quienes ven una torre inconclusa. Esa imagen es fuerte, porque todos tememos al fracaso, al no pudo acabar. Pero meditar en ello nos lleva a un punto liberador. La verdadera burla no viene de los demás, sino de nosotros mismos cuando abandonamos lo que amábamos. Por eso, esta meditación no es para que tengas miedo de fallar, sino para que renueves tu compromiso. Para que no vivas de torres inconclusas, sino de obras terminadas. Para que cada día avances un poco más, aunque sea con un solo ladrillo, hacia la torre completa de tu vida. Mientras respiras ahora mismo, imagina tu torre. Mira sus cimientos. ¿Son firmes? Siente en tus manos los ladrillos. ¿Estás dispuesto a colocarlos con paciencia? Escucha dentro de ti la voz del maestro que te dice: siéntate primero, calcula, y luego levántate con decisión. La meditación es ese momento de sentarte con Dios, contigo mismo, con la vida, para reconocer que no quieres una torre a medias, sino un proyecto sólido, una vida íntegra, un camino terminado. Oración. Señor de la vida, hoy me acerco a ti con el corazón abierto, consciente de que mi existencia es una construcción en proceso. Tu palabra me recuerda que cada día pongo un ladrillo invisible en la torre de mi vida, con mis pensamientos, mis decisiones, mis actos de amor, mis silencios y mis renuncias. Y hoy quiero pedirte la gracia de ser constructor fiel, constante y perseverante. Tú sabes, Señor, que muchas veces he comenzado cosas con entusiasmo y he terminado dejándolas inconclusas. Tú conoces mis proyectos que se quedaron a la mitad, mis promesas que no cumplí, mis sueños que abandoné en el camino. Me duele reconocer esas torres a medio construir, pero también sé que en tu misericordia siempre me das nuevas oportunidades para volver a edificar. Padre bueno, enséñame a sentarme primero, como dice la parábola. Ayúdame a detenerme, a reflexionar, a calcular el costo de mis decisiones. Que no viva por impulso, que no construya por emociones pasajeras, que no me deje llevar solo por la prisa o la presión de los demás. Dame la sabiduría de discernir lo que realmente debo edificar en mi vida y la valentía de comprometerme hasta el final. Hoy pongo ante ti las torres que estoy construyendo, mi familia, mi trabajo, mis relaciones, mi crecimiento espiritual,
mis sueños personales. Algunas están firmes, otras apenas tienen cimientos, y otras corren el riesgo de quedar inconclusas. Te las entrego, Señor, porque no quiero construir sin ti. Quiero que seas mi arquitecto, mi guía, mi cimiento. Hazme comprender que todo lo valioso tiene un precio. Amar cuesta, servir cuesta, crecer cuesta, pero ese costo es inversión, no pérdida. Dame la fortaleza de asumirlo con alegría. Que no me rinda cuando el camino se haga difícil, que no me canse cuando la construcción se vuelva lenta, que no abandone cuando el cansancio quiera vencerme. Señor, también quiero pedirte que sanes en mí las heridas del abandono. Aquellos proyectos que no terminé, aquellas relaciones que quedaron a medias, aquellos sueños que se apagaron. Líbrame de la culpa y muéstrame que siempre hay tiempo para volver a empezar, siempre hay oportunidad de retomar lo que quedó inconcluso, siempre hay gracia para levantarme y seguir construyendo. Hoy me comprometo, con tu ayuda, a edificar sobre cimientos firmes. Que mi vida no se sostenga en apariencias, sino en valores sólidos, la verdad, la justicia, el amor, la fe. Que cada decisión que tome sea un ladrillo bien colocado en la torre de mi propósito. Que no me preocupe tanto por la altura de mi torre, sino por la solidez de sus fundamentos. Y cuando la burla de los demás intente desanimarme, cuando me digan que no voy a poder, que es demasiado tarde o demasiado difícil, recuérdame, Señor, que tú eres mi fuerza. Que lo que importa no es la opinión de los hombres, sino la fidelidad de mi corazón. Que la única mirada que sostiene mi torre es la tuya, llena de amor y confianza en mí. Gracias, Señor, porque tú no me exiges perfección inmediata, sino constancia diaria. Gracias porque me enseñas que cada ladrillo cuenta, que cada acto pequeño tiene valor, que cada día es una oportunidad para avanzar. Gracias porque me recuerdas que no estoy solo, tú caminas conmigo en la obra de mi vida, tú eres el arquitecto que corrige mis planos, el maestro que fortalece mis manos, el amigo que me anima a no rendirme. Hoy oro por todos los que también están construyendo su torre y se sienten cansados, desanimados o a punto de abandonar. Derrama sobre ellos tu espíritu de perseverancia. Que nadie se quede con cimientos incompletos, que cada uno pueda terminar la obra que empezó, y que al final de nuestros días, nuestras torres sean testimonio de amor, fe y fidelidad. Señor, que mi vida entera sea una torre terminada, no perfecta, pero sí fiel. Una torre que hable de ti, que refleje tu amor, que deje un legado de esperanza. Y que cuando me falten fuerzas, pueda recordar que contigo siempre es posible edificar hasta el final. Amén. Hoy hemos caminado juntos por la parábola del hombre que quiso edificar una torre. Hemos visto cómo su historia no es solo de piedras y cimientos, sino un reflejo de la vida misma, de los proyectos que soñamos, de las decisiones que tomamos, de los compromisos que asumimos y de las veces que nos hemos detenido a mitad del camino. Tal vez tú también miras tu vida y ves torres inconclusas, promesas que no cumpliste, sueños que dejaste de lado, relaciones que quedaron heridas. Quizás sientes que ya no tienes fuerzas para construir o que lo que empezaste nunca podrá terminarse. Pero escucha bien este mensaje. Con Dios siempre hay una oportunidad para retomar, para fortalecer los cimientos y para terminar lo que Él puso en tu corazón. No te rindas. No dejes tu torre a la mitad. Cada día, cada pequeño acto de amor, cada decisión fiel es un ladrillo que da forma a tu vida. Puede que el camino sea largo, puede que el costo sea alto, pero recuerda, las torres más firmes se construyen con paciencia, con perseverancia y con fe. Hoy te invito a mirar tu vida como una obra en construcción. No temas al esfuerzo, no temas al costo, no temas al tiempo. Confía en que cada ladrillo puesto con amor te acerca a la plenitud. Y cuando llegue el final, tu torre no será motivo de burla, sino de testimonio, un testimonio de fe, de constancia y de amor. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, si ha despertado en ti el deseo de volver a edificar con propósito, te invito a que no camines solo. Únete a nosotros en este espacio donde compartimos parábolas, reflexiones y enseñanzas que nos ayudan a sanar el alma y a fortalecer nuestra fe. Suscríbete al canal y acompáñanos cada semana a construir juntos torres firmes, vidas con propósito y corazones llenos de esperanza. Porque no importa cuántas veces hayas dejado tu obra inconclusa, lo importante es que con Dios siempre puedes volver a edificar. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.